Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy vamos a continuar con el capítulo 30, el único propósito, el punto 5. Antes de eso, vamos a soltar todas nuestras ideas, todos nuestros pensamientos, ¿sí? Todas nuestras ilusiones y sencillamente vamos a conectarnos con nuestro ser, con nuestra única realidad y sencillamente vamos a vivir esa experiencia. Ok, entonces continuamos con el único propósito. El mundo real es el estado mental en el que el único propósito para el mundo es el perdón. El miedo ha dejado de ser el objetivo, pues escapar de la culpa se ha convertido ahora en la meta. Se reconoce el valor del perdón, que pasa a ocupar el lugar de los ídolos, los cuales dejan de perseguirse porque ya no se les atribuye ningún valor a sus regalos. No se establecen reglas sutiles ni se le exige a nada ni a nadie que cambie y se amolde al sueño de miedo. Por el contrario, hay un deseo de querer comprender todas las cosas creadas tal como realmente son. Y se reconoce que todas las cosas tienen que ser primero perdonadas y luego comprendidas. Qué hermoso cuando se llega a este punto, ¿sí? Cuando se tiene esa visión crística, cuando ya no se juzga a nada ni a nadie, cuando logramos entender el mensaje de Jesucristo, cuando reconocemos que nuestros hermanos son inocentes. ¿Sí? Es algo demasiado, demasiado hermoso. Y sencillamente, pues, pasamos por alto todas las ilusiones. Wow. Este es el fin del curso de milagros. Esta es la idea del curso de milagros, que te reconozcas como el santo Hijo de Dios y que reconozcas a cada uno de tus hermanos como los santos hijos de Dios. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdad y solo la verdad. Hermosísimo. Y se reconoce que todas las cosas tienen que ser primero perdonadas y luego comprendidas. En este mundo se piensa que el entendimiento se consigue mediante el ataque. En el mundo real es evidente que atacando es como se pierde. Y se reconoce claramente la insensatez de tener como objetivo a la culpabilidad. En dicho mundo no se desean los ídolos, pues se entiende que la culpabilidad es la única causa de cualquier dolor. Nadie sucumbe ante su vana atracción, pues el sufrimiento y la muerte
se han percibido como cosas que ya no se desean y por las cuales no vale la pena esforzarse. Se ha vislumbrado la posibilidad de liberación y se le ha dado la bienvenida. Y ahora por fin se comprenden los medios por los que se puede alcanzar. El mundo se convierte en un lugar de esperanza, porque su único propósito es ser un lugar donde la esperanza de ser feliz puede ser colmada. Y nadie está excluido, escucha esto, no puedes excluir absolutamente a nada ni a nadie. ¿Sí? Y nadie está excluido de esta esperanza porque todos se han unido en la creencia de que el propósito del mundo es uno que todos tienen que compartir. Si es que dicha esperanza ha de ser algo más que un simple sueño. Aún, ¿verdad? En este mundo se piensa que el entendimiento se consigue mediante el ataque. Y se reconoce que todas las cosas tienen que ser primero perdonadas y luego comprendidas. Esto es muy bueno que lo reconozca. Por el contrario, hay un deseo de querer comprender todas las cosas creadas tal como realmente son y se reconoce que todas las cosas tienen que ser primero perdonadas y luego comprendidas. En este mundo se piensa que el entendimiento se consigue mediante el ataque. En el mundo real es evidente que atacando es como se pierde. Y se reconoce claramente la insensatez de tener como objetivo a la culpabilidad. En dicho mundo no se desean los ídolos, pues se entiende que la culpabilidad es la única causa de cualquier dolor. Nadie sucumbe ante su vana atracción, pues el sufrimiento y la muerte se han percibido como cosas que ya no se desean y por las cuales no vale la pena esforzarse. Se ha vislumbrado la posibilidad de liberación y se le ha dado la bienvenida y ahora por fin se comprenden los medios por los que se puede alcanzar. El mundo se convierte en un lugar de esperanza porque su único propósito es ser un lugar donde la esperanza de ser feliz puede ser colmada. Y nadie está excluido de esta esperanza porque todos se han unido en la creencia de que el propósito del mundo es uno, que todos tienen que compartir, si es que dicha esperanza ha de ser algo más que un simple sueño. Aún no se recuerda el cielo totalmente, pues el propósito del perdón todavía necesita alcanzarse. Sin embargo, todo el mundo está seguro de que irá más allá del perdón y de que solo seguirá aquí hasta que éste se consuma perfectamente en él. Ese es su único deseo. Todo temor ha desaparecido porque Él está unido a sí mismo en su propósito. Su esperanza de felicidad es tan segura y constante que apenas puede seguir esperando aquí por más tiempo con los pies aún tocando la tierra. Aún así, se siente feliz de poder esperar hasta que todas las manos se hayan unido y todos los corazones estén listos para elevarse e ir con Él. ¿Ya estás listo de unir tu mano al hermano de tu hermano, ¿sí? Al encuentro, a Dios? ¿Has pasado por alto las ilusiones de tus hermanos o aún sigues enganchado? ¿Sí? Hazte esa pregunta. ¿Aún te enganchas con las cosas de este mundo? ¿O ya sabes que es una ilusión, que es un sueño, que no es real? Que son todas tus ideas y que son todas tus creencias, ¿sí? O ya has reconocido que eres el Santo Hijo de Dios. Pues así es como se prepara para dar el paso con el que se transciende el perdón. ¿Ya perdonas fácilmente? ¿Pasas todo por alto? Hazte esa pregunta.
o todavía te enganchas, todavía juzgas a tus hermanos, ¿ah? Hazte esa pregunta. ¿Todavía estás ahí en ese punto en tu mente? Sé honesto contigo mismo. Nada más es eso. Honestidad con uno mismo, ¿sí? ¿Qué estás sintiendo? ¿Sí? ¿Estás viendo a tu hermano aún separado de ti? ¿Sí? Y entonces solamente, ¿verdad? Pon allí a esa imagen, ¿sí? Que aún crees tú que está separada de ti, ponla ahí y dile, hermano mío, somos uno. Te bendigo, hermano, con el amor de Dios, el cual quiero compartir contigo, pues quiero aprender la gozosa lección de que no existe otro amor que el de Dios, el tuyo, el mío y el de todos. A ti especialmente, esto es para ti especialmente, ¿sí? Así de sencillo. El paso final lo da Dios, porque únicamente Él pudo crear un hijo perfecto y compartir su paternidad con Él. Nadie que no se encuentre en el cielo puede entender esto. ¿Tú lo entiendes? ¿Aún lo entiendes? ¿Sí lo entiendes ya? Pues entenderlo es en sí el cielo. Incluso el mundo real tiene un propósito que se encuentra por debajo de la creación y de la eternidad. ¿Aún crees que estás separado de tus hermanos? ¿Aún crees que esos nombres que aparentemente están allí son reales? ¿Sí? Entonces hazte esa pregunta, sé honesto contigo mismo. ¿Sí? Así de sencillo. Pero el miedo ha desaparecido de él porque su propósito es el perdón, no la idolatría. Y así el Hijo de Dios, y así el Hijo de Dios, el Hijo del cielo, está listo para ser quien es, para recordar que el Hijo de Dios sabe todo lo que su Padre entiende y que lo entiende perfectamente junto con él. El mundo real ni siquiera se aproxima a eso, pues ese es el propósito de Dios y solo de Dios. Si bien se comparte totalmente y se logra perfectamente. El mundo real es un estado en el que la mente ha aprendido cuán fácilmente desaparecen los ídolos, que aunque todavía se perciben, ya no se desean más. ¿Sí? ¿Cuántos ídolos tienes allí? ¿Cuántos ídolos percibes? ¿Sí? ¿Te regocijas de ver esos ídolos o ya te das cuenta de que no hay nada ni nadie fuera de ti? Que eres tú el único, que eres tú el Cristo viviente, que eres el Hijo de Dios, ¿sí? En el mundo real es un estado en el que la mente ha aprendido, ¿verdad? Cuán fácilmente desaparecen los ídolos, que aunque todavía se perciben, ya no se desean más. Cuán fácilmente los puede abandonar la mente que ha comprendido que no son nada, que no están en ninguna parte y que no tienen ningún propósito. Pues solo entonces se puede entender que el pecado y la culpabilidad no tienen propósito alguno y que no significan nada. Entonces, cuando hablamos aquí de esos ídolos que utilizamos, ¿verdad? Muchas veces para mantener la culpabilidad, ¿sí? Para sentirnos a veces las víctimas, ¿sí? Mi hermano me borró el mensaje, ¿sí? Ay, Dios mío, ¿y tú qué uno dice Dios? Bueno, ¿le estoy dando importancia a esto o no le estoy dando importancia? Y te digo, hermano mío, te amo, te amo, te amo, te amo. Es sencillamente eso, ¿sí? Todavía me estás viendo separada de ti
o todavía te estoy viendo separado de mí, así de sencillo, ¿no? Y es como asumir la responsabilidad de todo lo que estoy viendo allá afuera, así de sencillo. De esta manera es como el propósito del mundo real se lleva dulcemente hasta tu conciencia para que reemplace el objetivo de pecado y culpabilidad. ¿Sí? Porque para eso es que utilizamos a los ídolos, ¿sí? Y el perdón purifica felizmente todo lo que se imponía entre tu imagen de ti mismo y lo que realmente eres. Sin embargo, Dios no necesita crear a su hijo nuevamente para que a éste se le restituya lo que es suyo. Jamás existió brecha entre tu hermano y tú. ¿Sabías que no hay brecha entre tú y yo? Que somos uno. ¿Sí? Y que en ese reconocimiento yace tu despertar, el reconocer que somos uno, que no hay diferencias, ¿sí? De que esos cuerpos realmente no significan nada y que el despertar es reconocer la verdad y solamente la verdad, de que somos espíritus, de que no somos un cuerpo, ¿sí? Y soltar esa identidad humana. Sin embargo, Dios no necesita crear a su Hijo nuevamente para que a éste se le restituya lo que es suyo. Jamás existió brecha alguna entre tú y yo. Reconócelo. Jamás ha existido brecha alguna entre tú y yo, entre tu hermano y tú. Y el Hijo de Dios volverá a saber lo que supo cuando fue creado. Cuando dos o más hermanos comparten un mismo propósito en el mundo del miedo, se encuentran ya en el umbral del mundo real. Cuando dos o más hermanos comparten un mismo propósito en el mundo del miedo, se encuentran ya en el umbral del mundo real. Puede que aún miren atrás y piensen que ven un ídolo que todavía desean, mas su trayectoria ha sido ya firmemente trazada en dirección contraria a la de los ídolos, hacia la realidad. Pues cuando se dieron la mano, fue la mano de Cristo la que tomaron y contemplarán aquel de cuya mano van asidos. Fue la mano de Cristo la que tomaron y contemplarán aquel de cuya mano van nacidos. Entonces ya sabes que mi mano es la mano de Cristo, ¿sí? Así de sencillo, que tu mano, yo ya sé que tu mano es la mano de Cristo y ya no me engaño más, ¿sí? La faz de Cristo se ve antes de que se pueda recordar al Padre, pues este permanece en el olvido hasta que su Hijo haya llegado más allá del perdón hasta el amor de Dios. El amor de Cristo, no obstante, se acepta primero y entonces aflora el conocimiento de que ambos son uno. Cuán fácil y ligero es el paso que te saca de los estrechos confines del mundo del miedo una vez que has reconocido de quién es la mano de la que vas asido, ¿sí? Entonces toma mi mano y recuerda que esta es la mano de Cristo, ¿sí? ¿Sí? Y que esa mano que está ahí es la mano de Cristo, así de sencillo. Qué hermoso, ¿ah? Entonces, cuán fácil y ligero es el paso que te saca de los estrechos confines del mundo del miedo una vez que has reconocido de quién es la mano de la que vas asido. Tienes a mano todo lo necesario para poder alejarte del miedo para siempre con perfecta certeza y para seguir adelante y llegar lo antes posible a las puertas del cielo, pues aquel de cuya mano vas asido solo estaba esperando
a que te unieras a Él. Entonces, lo que te digo es, únete a mí, yo me uno a ti. Y ahora que has venido, se demoraría en mostrarte el camino que debe recorrer contigo. Su bendición descansa sobre ti tan indudablemente como el amor de Dios descansa sobre él. ¿Sí? Escucha esto porque tienes que tenerlo muy claro. Su bendición descansa sobre ti tan indudablemente como el amor de Dios descansa sobre él. No es que tú eres el santo y los demás no son los santos. No, por ahí no es la cosa, por ahí no va. Sencillamente cuando tú reconoces que tu hermano también es santo, ¿sí? Ahí es donde está la verdad. Tu hermano y tú son santos. No es que tú eres mejor que tu hermano o que tu hermano es mejor que tú. No, así no funciona, ¿sí? Tienes que ver la santidad en tu hermano y tienes que ver la santidad en ti. Su gratitud, escucha, hacia ti sobrepasa tu entendimiento, pues le has permitido liberarse de sus cadenas para que juntos se dirijan a la morada de su Padre. Un viejo odio, escucha esto, está desapareciendo del mundo. Y con él va desapareciendo también todo miedo y rencor. No vuelvas la vista atrás, pues lo que te espera más adelante es lo que siempre anheló tu corazón. Renuncia al mundo, pero no con una actitud de sacrificio, pues nunca lo deseaste. Qué felicidad que alguna vez buscaste en él no te ocasionó dolor. ¿Qué momento de satisfacción no se compró con monedas de sufrimiento y a un precio exorbitante? La dicha no cuesta nada. Es tu sagrado derecho, pues por lo que pagas no es felicidad. Que la honestidad te acelere en tu camino. Qué hermoso es esto, Vic. Que la honestidad me acelere en mi camino, ¿sí? Vamos a hacerlo, porque tenemos que ser honestos ¿con quién? Con nosotros mismos. Es sencillamente esto, ¿sí? No lo a las apariencias, ¿sí? No lo que aparentemente se ve, ¿sí? Pero si sigues creyendo que tú eres más santo que tus hermanos, Dios mío, ¿dónde está tu mente? ¿Ah? ¿Dónde está tu mente? ¿Sí? Tienes que reconocer que tu hermano y tú son inocentes, ¿sí? Que la honestidad te acelere en tu camino y que al contemplar en retrospectiva las experiencias que has tenido aquí, no te dejes engañar, hermano mío, no te dejes engañar. Por todas ellas hubo que pagar un precio descomunal y sufrir penosas consecuencias. No mires atrás, no mires atrás, excepto con honestidad. Te lo digo ahí directamente, no mires atrás, excepto con honestidad. No trates de corregir a tu hermano, ¿sí? No trates de corregir a tu hermano, porque tu hermano y tú son tan santos, ¿sí? Que no tienes nada que corregirle a tu hermano. Y cuando un ídolo te tiente, piensa en lo siguiente. Jamás te dio un ídolo cosa alguna excepto el regalo de la culpabilidad. Y aquí quiero pararme y quiero preguntarte, ¿qué regalos le estás dando a tus hermanos con honestidad? ¿Le estás dando el regalo de la culpabilidad o le estás dando el regalo de la inocencia? ¿Dónde está tu mente? Párate ahí por un instante y sé honesto contigo mismo. Jamás te dio un ídolo cosa alguna excepto el regalo de la culpabilidad. Cada cosa que te dio se compró con la moneda del dolor
y nunca fuiste únicamente tú quien pagó por ella. Entonces todo depende de ti. Tú quieres que tu hermano pague, ¿sí? Lo que tú crees, la culpabilidad, o quieres que tu hermano pague la inocencia, porque eso es lo que realmente es tu hermano inocente, el inocente hijo de Dios. ¿Cómo lo estás viendo? Entonces, párate allí y sé honesto contigo mismo. ¿Dónde está tu mente? Sé pues misericordioso con tu hermano. Escucha esto porque es demasiado bello. Y no aceites nunca un ídolo irreflexivamente, ni olvides que tu hermano pagará el costo al igual que tú. Sé pues misericordioso con tu hermano y no aceptes nunca un ídolo y reflexivamente me olvides que tu hermano pagará el costo al igual que tú, pues se demorará cada vez que tú vuelvas la vista atrás y no percibas de quién es la amorosa mano de la que vas asido. Mira pues solo hacia adelante y camina lleno de confianza, con el corazón latiendo felizmente con esperanza y no palpitando con temor. Qué bello, ¿ah? Qué belleza, ¿sí? Cuando tú solamente miras hacia adelante, si no estás viendo hacia atrás, estás en el instante santo, en el aquí, en el ahora, reconociendo la inocencia de tu hermano, ¿sí? La voluntad de Dios reside para siempre en aquellos cuyas manos están unidas. Hasta que se unieron, pensaban que él era su enemigo, mas cuando se unieron y compartieron un mismo propósito, le fue posible entender que su voluntad es una. Y así la voluntad de Dios no puede sino llegar hasta sus conciencias y no van a poder seguir olvidándose por mucho más tiempo de que no es sino la suya propia. Entonces aquí es cuando tú te das cuenta que la mano de tu hermano es la tuya propia y sencillamente te das las manos con él y reconoces que todos tus hermanos son los santos, puros y perfectos hijos de Dios, ¿sí? Que ya no te vas a engañar con las ilusiones, ¿verdad? Con lo que puedan hacer tus hermanos, con lo que tus hermanos están soñando, con su película privada, sino sencillamente los vas a comprender y vas a pasar por alto, ¿verdad? Sus sueños, sus ilusiones, y no te vas a enganchar más nunca con nada de ello. Vas a ser honesto contigo mismo. Es espectacular cuando podemos llegar a este punto, a esta visión crística, que solo la tenemos cuando lo pedimos, cuando pedimos ayuda al Espíritu Santo. Entonces, vámonos ahora a la experiencia. Si vienen ideas, pensamientos, sí, memorias allí del pasado, juicios, sencillamente los dejamos pasar y nos conectamos con este instante santo.
vamos ahora con el punto número 6, la justificación del perdón. Sí, vamos a cómo podemos hacer para justificar, perdonar. La ira nunca está justificada. El ataque no tiene fundamento. Con esto comienza uno a escaparse del miedo y con esto también es como lo logrará. Con esto se intercambian los sueños de terror por el mundo real. Pues en esto donde yace el perdón, lo cual es tan solo natural, lo cual es tan solo natural, es supernatural perdonar. No se te pide que concedas perdón allí donde se debería responder con ataque y donde el ataque estaría justificado. Pues eso querría decir que perdonas un pecado pasando por alto lo que realmente se encuentra ahí. Eso no es perdón, ya que supondría que al reaccionar de una manera que no está justificada, tu perdón se ha convertido en la respuesta al ataque que se ha perpetuado. Y así el perdón no habría sido apropiado al haberse concedido donde no era debido. ¿Sí? Porque aquí es cuando cuesta perdonar. A veces decimos pasar por alto, pero es pasar por alto realmente las ilusiones, ¿sí? No lo que tú crees que está ocurriendo. El perdón está siempre justificado, escucha. Sus cimientos son sólidos. No perdonas lo imperdonable ni pasas por alto, ¿verdad? Un ataque real que merece castigo. La salvación no reside en que a uno le pidan responder de una manera antinatural que no concuerda con lo que es real. En lugar de ello, la salvación solo te pide que respondas adecuadamente a lo que no es real, no percibiendo lo que no ha ocurrido. Si el perdón no estuviera justificado, se te estaría pidiendo que sacrificaras tus derechos cuando devuelves perdón por ataque. Se te pide simplemente que consideres el perdón como la respuesta natural ante cualquier aflicción basada en un error que por ende no es más que una petición de ayuda. Qué hermoso, ¿no? Cuando nos lo, nos lo dan de esa manera, ¿sí? Cuando nos lo explican de esta manera. Es que sencillamente es un error, es una petición de amor. O sea, cuando tu hermano se porta mal, ¿qué te está pidiendo? Amor. Así de sencillo, ¿sí? Aparentemente, ¿verdad? Crees que se está portando mal, pero te está pidiendo ese amor, te está pidiendo que no tomes en cuenta el error, que lo liberes del sueño, ¿sí? Que lo liberes del sacrificio. Entonces, si supieras esto y lo entendieras, perdonarías más fácilmente, ¿sí? Recordaríamos el cielo más fácilmente. Si el perdón no estuviera justificado, se te estaría pidiendo que sacrificaras tus derechos cuando devuelves perdón por ataque. Mas se te pide simplemente que consideres el perdón como la respuesta natural ante cualquier aflicción basada en un error, que por ende no es más que una petición de ayuda. El perdón es la única respuesta cuerda, pues impide que tus derechos sean sacrificados. Este entendimiento es el único cambio que le permite al mundo real alzarse para ocupar el lugar de los sueños de terror. El miedo no puede surgir a menos que se justifique el ataque. Y si tuviera una base real, el perdón no tendría base alguna. El mundo real se alcanza cuando percibes que aquello en lo que el perdón se basa es completamente real y está plenamente justificado. Mientras creas que el perdón es un regalo
inmerecido, no podrás sino reforzar la culpa que quieres perdonar. El perdón que no está justificado es un ataque. Y eso es todo lo que el mismo mundo puede jamás ofrecer. Puede que algunas veces perdone a los pecadores, pero sigue siendo consciente de que han pecado, de modo que no merecen el perdón que les concede. Este es el falso perdón del que el mundo se vale para mantener viva la sensación de pecado. Y puesto que se considera que Dios es justo, parece imposible que su perdón pueda ser verdadero. De este modo, el temor a Dios es el resultado inevitable de considerar que el perdón es algo inmerecido. Nadie que se considere a sí mismo culpable puede evitar sentir temor a Dios. Pero se salva de este dilema si perdona. La mente tiene que considerar al Creador tal como se considera a sí misma. Si puedes ver que tu hermano es digno de perdón, es que has aprendido que tú tienes el mismo derecho a ser perdonado que él. Y no pensarías que Dios tiene destinado para ti un juicio temible que tu hermano no se merece. Pues la verdad es que tú no mereces ni más ni menos que él. Todos somos uno. Qué bello cuando llegas a este punto en tu mente, cuando reconoces que tu hermano y tú son lo mismo y que tu hermano se merece el mismo respeto que tú, ¿sí? Y cuando no haces diferencias. Qué hermoso es llegar a este punto en tu mente. ¿Estás ahí? ¿Sí? ¿Respetas a tus hermanos tal cual como ellos te respetan a ti? ¿O todavía sigues creyendo que estás separado de tu hermano? ¿Todavía sigues creyendo que estás separado de mí? ¿Mm? Hermano mío, sigo siendo tal como Dios me creó y tú sigues siendo tal como Dios te creó. ¿Sí? Así de sencillo. Todo perdón que se considera merecido sana, pues le otorga al milagro la fuerza para pasar por alto las ilusiones, ¿ves? O sea, aquí está el punto donde qué es lo que tenemos que pasar por alto, las ilusiones. Así es como aprender que tú también tienes que haber sido perdonado. Así es como aprendes que tú también tienes que haber sido perdonado. No hay ninguna apariencia que no pueda pasarse por alto. Pues si la hubiera, sería necesario que primero hubiese algún pecado que estuviera más allá del alcance del perdón. Tendría que haber algún error que fuera más que una simple equivocación, un tipo especial de error que fuese inmutable y eterno y que estuviera más allá de cualquier posibilidad de corrección o escape. Tendría que haber un error capaz de deshacer la creación y de construir un mundo que pudiera reemplazarla y destruir la voluntad de Dios. Solo si esto fuera posible, podría haber algunas apariencias capaces de ser inmunes al milagro y de no ser sanadas por él. No hay prueba más contundente de que lo que deseas es la idolatría, que la creencia de que hay algunas clases de enfermedad y te desdicha que el perdón no pueda sanar. Esto quiere decir que prefieres conservar algunos ídolos y que todavía no estás completamente listo para abandonarlos todos. Y así piensas que algunas apariencias son reales y que no son apariencias en absoluto. No te dejes engañar con respecto al significado de la creencia fija según la cual
Algunas apariencias son más difíciles de pasar por alto que otras, pues eso siempre significa que crees que el perdón tiene límites. Por eso tienes que pasar por alto todas las ilusiones, toditas, toditas, no engancharte con ninguna. Y te habrás fijado una meta en la que el perdón es parcial y en la que puedes liberarte de la culpa solo en parte. ¿Qué otra cosa puede significar esto, sino que el perdón que te concedes a ti mismo, así como a todos los que parecen estar separados de ti, es falso? Tiene que ser verdad que o bien el milagro cura toda clase de enfermedad o bien no cura en absoluto. Su propósito no puede ser juzgado de qué formas son reales y qué apariencias verdaderas. Su propósito no puede ser juzgar qué formas son reales y qué apariencias verdaderas. Si se estuviera Si se tuviera que excluir una sola apariencia de la curación, habría una ilusión que formaría parte de la verdad. Y no podrías escapar totalmente de la culpa, sino solo en parte. Tienes que perdonar al Hijo de Dios completamente, pues de lo contrario conservarás una imagen de ti mismo fragmentada y seguirás temiendo mirar en tu interior y encontrar allí tu liberación de todos los ídolos. La salvación descansa en la fe de que es imposible que haya algunas clases de culpa que tú no puedes perdonar. Por lo tanto, no hay ninguna apariencia que hubiese pedido ocupar el lugar de la verdad con respecto al Hijo de Dios. Escucha, contempla a tu hermano con el deseo de verlo tal como es. Y no excluyas ninguna parte de él, de tu deseo de que se cure. Curar es hacer íntegro. Y a lo que es íntegro no le pueden faltar partes que se hayan dejado fuera. El perdón consiste en reconocer esto y en alegrarnos de que no haya ninguna forma de enfermedad que el milagro no tenga el poder de curar. Hermoso. Qué hermosura. El Hijo de Dios, escucha esto, el Hijo de Dios es perfecto, ya que de otro modo no podría ser el Hijo de Dios. Y no lo podría conocer mientras creas que no merece librarse de todas las consecuencias y manifestaciones de la culpa. De la única forma que debes pensar acerca de él, si quieres conocer la verdad acerca de ti mismo, es así. Escúchalo, practícalo, sé honesto contigo mismo, sé honesto con tu hermano y simplemente míralo en la luz. Te doy gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, pues en su gloria veré la mía propia. Y vamos a agradecerlo, ¿sí? Te doy gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, pues en su gloria veré la mía propia. Wow. He aquí la jubilosa afirmación de que no hay ninguna forma de mal que pueda prevalecer sobre la voluntad de Dios. El feliz reconocimiento de que la culpa no ha triunfado porque tú hayas deseado que las ilusiones fuesen reales. Wow. ¿Sí? Las ilusiones no son reales. ¿Sí? Y no hay culpa por el hecho de que tú creas que las ilusiones son reales. Qué liberación tan grande. Y que es esto sino una simple afirmación de la verdad.
Contempla a tu hermano con esta esperanza en ti y comprenderás que él no pudo haber cometido un error que hubiese podido cambiar la verdad acerca de él. No es difícil pasar por alto errores a los que no se les ha atribuido efectos, mas no perdonarás aquello que consideres que tiene el poder de hacer del Hijo de Dios un ídolo, pues en ese caso él se habrá convertido para ti en una imagen sepulcral y en un signo de muerte. ¿Podría ser eso, tu Salvador? ¿Podría ser eso, tu Salvador? ¿Podría acaso el Padre estar equivocado con respecto a su Hijo? ¿No será más bien que te has engañado a ti mismo con respecto a aquel que se te dio para que lo curases a fin de que tú te pudieras salvar y liberar? Espectacular. Fíjate todo lo que puedes hacer, salvar al Hijo de Dios. Ahí es cuando te conviertes en el Salvador del mundo, ¿sí? Cuando salvas a tu hermano y él, por ende, te salva a ti y te libera a ti. Hermosísimo. Quiero que recuerdes esto sencillamente, ¿verdad? Que lo mantengas hoy en el día. ¿No será más bien que te has engañado a ti mismo con respecto a aquel que se te dio, escucha, se te dio para que lo curases, a fin de que tú te pudieras salvar y liberar? Entonces, recuerda que tu hermano es tu salvador y que si tú lo curas, él te va a curar a ti también, porque sencillamente si tú lo ves inocente, él te va a ver inocente. Vámonos a la experiencia. Ok, ahora vamos a continuar con el punto número 7, la nueva interpretación. ¿Sí? Qué hermoso cuando podemos entender esto, la nueva interpretación. ¿Cómo iba a haber dejado Dios que el significado del mundo estuviera sujeto a tu interpretación, a lo que tú interpretas, a tus ideas, a tus creencias? ¿Ah? Entonces, por eso ya es hora de llegar a ese punto en donde sueltes todas tus ideas, todas tus interpretaciones, todo tu mundo privado. Suelta ya eso, hijo de Dios, suelta ya todo eso. Si hubiera hecho eso, el mundo no tendría significado.
Pues es imposible que el significado de algo cambie constantemente y que aún así sea verdad. El Espíritu Santo ve en el mundo un solo propósito, el cual es eternamente inmutable. Ninguna situación puede alterar este objetivo, sino que tiene que estar de acuerdo con él. Pues solo si el objetivo del mundo pudiera cambiar con cada situación, podría cada una de ellas estar sujeta a diferentes interpretaciones cada vez que se pensase en ella. Añades nuevos elementos al guión que escribes para cada mismo día. Y así todo lo que sucede ahora tiene otro significado. Elimina algún elemento y el significado cambiará consecuentemente. ¿Qué reflejan tus guiones, sino tus planes acerca de cómo debería transcurrir el día? Y así determinas lo que es un desastre o un triunfo, un avance o un retroceso, una ganancia o una pérdida. Estos juicios se hacen en conformidad con los papeles que el guión asigna. El hecho de que de por sí no significan nada queda demostrado por la facilidad con que estas designaciones cambian a la faz de otros juicios que se hacen acerca de diferentes aspectos de la experiencia. Y luego, visto en retrospectiva, crees ver otro significado en conexión con lo que ocurrió previamente. ¿Qué has hecho realmente? ¿Qué has hecho realmente sino demostrar que nada de ello tenía significado alguno? Mas tú le atribuías significado a la luz de objetivos cambiantes que alteraban el significado a medida que cambiaban. Solamente un propósito firme puede otorgarle a cualquier acontecimiento un significado estable, pero tiene que otorgarles a todos el mismo significado. Si a cada acontecimiento se le otorga un significado diferente, quiere decir que cada uno de ellos tiene un propósito diferente. Y ese sería todo el significado que tendrían. ¿Qué clase de significado sería ese? ¿Cómo puede ser que el significado de significado sea confusión? La percepción no puede estar fluctuando constantemente y al mismo tiempo tener un significado estable en alguna parte. El miedo es un juicio que nunca está justificado. Su presencia no significa nada, excepto que sirve para mostrarte que escribiste un guión tenebroso y que como resultado tienes miedo. Pero no porque eso que temas tenga de por sí un significado temible. Abrigar un propósito común es el único medio por el que la percepción puede estabilizarse y por el que se le puede dar una sola interpretación al mundo y a todas las experiencias que se tienen en él. En ese propósito común, todo el mundo y todas las cosas que ves comparten el mismo juicio. Ahora no tienes por qué juzgar, pues la has aprendido que a todo se le ha dado el mismo significado y te alegras de poder verlo por todas partes. Dicho significado no puede cambiar porque tu deseo es percibirlo en todas partes
inalterado por las circunstancias. Por lo tanto, se lo otorgas a todos los acontecimientos y dejas que ellos te ofrezcan estabilidad a ti. Libérate, escucha esto, libérate, libérate de juzgar. Libérate de juzgar, radica simplemente en esto. Todas las cosas tienen el mismo propósito, el cual tú compartes con todo el mundo. Y no hay nada en el mundo que pueda oponerse a ese propósito, pues es el propósito de todas las cosas y también el tuyo. Tener un mismo propósito pone fin a todas las ideas de sacrificio, las cuales no pueden sino atribuir un propósito para el que gana y otro para el que pierde. Sin esta idea no podría haber pensamientos de sacrificio. Y es esta idea de que puede haber diferentes objetivos lo que hace que la percepción oscile y el significado cambie. Con un objetivo unificado, esto se vuelve imposible, pues tu conformidad hace que la interpretación sea estable y duradera. ¿Cómo se iba a poder entablar comunicación mientras los símbolos que se usan tengan diferentes significados? El objetivo del Espíritu Santo, escucha, ofrece una sola interpretación tal cual tiene significado para ti, la cual tiene significado para ti y para tu hermano. Es decir, que la interpretación del Espíritu Santo es la única, que no cambia y que tiene significado tanto para ti como para tu hermano. Y así te puedes comunicar con él y él contigo. Cuando se usan símbolos que ambos puedan comprender, se deja de sacrificar el significado. Todo sacrificio supone la pérdida de tu capacidad de ver la conexión que hay entre todos los acontecimientos. Pues si se observan por separado, no tienen ningún significado, ya que les falta la luz bajo la cual se pueden ver y comprender. Y así carecen de propósito y no se pueden entender cuál es su finalidad. Ningún pensamiento de pérdida significa nada. Ningún pensamiento de pérdida significa nada. Pues nadie está de acuerdo contigo con respecto a su significado. Es parte de un guión disparatado que no puede ser interpretado de manera que tenga sentido. Siempre será ininteligible. Siempre será ininteligible. Esto no es comunicación. Tus sombríos sueños no son más que los absurdos guiones que escribes por tu cuenta mientras duermes. ¿Sí? Todas esas interpretaciones, todas esas ilusiones, todos esos juicios son sencillamente, ¿verdad? Tus guiones, los guiones que tú escribes como ego, como identidad humana, que no son reales mientras duermes. No trates de encontrar significado en sueños de separación. O sea, no interpretes esos sueños de separación. Solo los sueños de perdón se pueden compartir. ¿Sí? ¿Qué son los sueños de perdón? En pasar por alto las ilusiones. Pues significan lo mismo para ti que para tu hermano. Cuando los dos se ponen de acuerdo en que la ilusión, sí, el jueguito ese de niños que a veces hacemos, pues no significa absolutamente nada. No hagas interpretaciones desde una perspectiva de soledad, pues lo que veas no tendrá
ningún significado y lo que representa cambiará. Y creerás que el mundo es un lugar incierto por el que caminas en peligro lleno de incertidumbre. Son únicamente tus interpretaciones las que carecen de estabilidad, pues no estás en armonía con lo que realmente eres. Es este un estado tan peligroso en apariencia que es imposible que no surja el temor. Escucha, hermano mío, no sigas por ese camino. Tenemos un solo intérprete y a través del uso que él hace de los símbolos, nos unimos y de esta forma todos ellos tienen el mismo significado para todos nosotros. Nuestro idioma común nos permite hablar con todos nuestros hermanos y entender con ellos que el perdón se nos ha otorgado a todos y por ende podemos comunicarnos otra vez. Entonces, párate aquí firmemente, intransigentemente, reconoce que la única verdad, la tiene el Espíritu Santo, que el juicio final, ¿verdad? ¿Qué significa? El reconocimiento de que tu hermano y tú son inocentes, el pasar por alto las ilusiones, darte cuenta que las ilusiones dependen de cómo tú interpretas, de tus creencias, de tus ideas, de qué hay ahí en esa mente, ¿sí? Y que cuando tú verdaderamente deseas liberarte, ¿sí? Liberarte porque lo has pedido de corazón, sencillamente reconoces que las ilusiones no significan nada, que el perdón es sencillamente darte cuenta de que lo que pensaste que tu hermano te hizo en realidad nunca ocurrió, que esto dependiera de tus interpretaciones, de tus creencias. Y sencillamente, wow, qué liberación tan grande se siente cuando ya no queremos juzgar a nadie, cuando ya no queremos participar en el sueño, ¿sí? Sino sencillamente queremos extender la verdad y solamente la verdad, ¿sí? Cuando amamos a nuestros hermanos y reconocemos que son tal cual como Dios los creó, que son inocentes, puros y perfectos, y cuando ya no le damos valor ni nos enganchamos con sus ilusiones, con sus sueños. Sencillamente, ese sueño, ¿verdad? Es un sueño privado, cada quien lo hace como quiere y cada quien lo interpreta como quiere y sencillamente lo único que podemos hacer es extenderle todo nuestro amor, tener compasión con ese hermano, tener misericordia con ese hermano que todavía está participando en el sueño. Sencillamente, cuando tú ya has tomado la decisión, si has pedido la visión crística, pues tú vas a entenderlo y vas a comprenderlo, ya no te vas a enganchar más con él. Sencillamente lo vas a amar y le vas a enviar tu luz, ¿sí? Viéndolo como inocente, viéndolo tal cual como Dios lo creó. Entonces ahora vamos a recordar, soy el Hijo de Dios, sano, pleno, íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor en mí. Su creación se santifica, se le garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la perfección. El miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo. Soy el cielo donde su amor reside. Soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. Soy el santo Hijo de Dios. Recuerda siempre esto. Eres el santo Hijo de Dios. Muchísimas gracias por estar ahí. Quiero recordarte que Dios nos bendice a todos y cada uno de nosotros. Que tengas un maravilloso día. Te amo, los amo. Y vámonos a la experiencia. Soltemos las ilusiones y conectémonos con nuestro ser, con nuestra única realidad como